en su hogar, que todos estén pues sintonizándonos y más que nada uniéndonos en el espíritu para darle gracias a Dios, para exaltar su nombre y pues para adorarlo, escuchando y estudiando su palabra en esta mañana. Bueno, pues les recuerdo que estamos con el Evangelio según San Marcos. Justamente la semana pasada estuvimos viendo cómo el Señor Jesús le pidió a sus discípulos que atravesaran ese mar de Galilea. Nos dice la palabra que ya era nochecita, que había entrado la noche, como nosotros decimos, estaba anocheciendo, y les dijo que pasaran al otro lado del mar. Y vimos cómo en medio del mar, o ya adentrados en ese mar, tuvieron esa gran tormenta, la cual vimos como el Señor, pues le habló al viento, le habló al mar, y en el momento que él lanzó la palabra, cesó toda la tempestad. Y lo que pudimos aprender de esta parte del Evangelio que nos enseña el evangelista Marcos es cómo el Señor Jesús tiene poder sobre la naturaleza. El Señor Jesús tiene poder sobre la naturaleza, sobre lo que ni tú, ni yo, ni nadie, por más que tratemos y anhelemos de poder controlar y tener control sobre la naturaleza, pues podemos ver que solamente el Señor, solamente Dios lo tiene. Y bueno, en esta mañana vamos a encontrar cómo el Señor Jesús quería pasar al otro lado del mar. Y nosotros sabemos, porque lo hemos estado estudiando, de que Él estaba en Cafarnaúm. Él estaba en Cafarnaúm, que era una ciudad dentro de Israel, y que ahí en esa ciudad de Cafarnaúm él había pues hecho tantos milagros, él había estado yendo ya a la sinagoga y tantas cosas que ya pudimos aprender de lo que nos enseña el evangelista. Sin embargo, él quería ir al otro lado del mar. Y es por eso que se los dice a sus discípulos, crucemos el mar. Lo que te quiero decir es de que cruzando el mar, cuando ellos iban a cruzar el mar, iban hacia una parte de lo que en aquel entonces se conocía, para los judíos sobre todo, un pueblo gentil. Lo que el Señor quería era cruzar el mar de Galilea, ir hacia el lado oriental del mar de Galilea y llegar a una región que estaba sumamente influenciada por la cultura que se admiraba en aquel entonces. Sabemos que en esta parte de lo que nos narra el tiempo del Evangelio, el imperio que prevalecía era el imperio romano. Sin embargo, la cultura que prevalecía, y ya de cientos de años atrás, era la cultura griega. Acuérdate que Alejandro el Magno quiso conquistar el mundo y llevó sus ejércitos, llevó sus conquistas hasta la India, hasta parte de África, gran parte de Europa, parte de Asia. Y lo que él quería era unificar toda esta civilización, todo este mundo, bajo la cubierta de la cultura griega. Entonces el idioma era el griego, la gente culta, la gente cool, vamos a llamarle, la gente bohemia, civilizada, hablaba griego. Te recuerdo que Pablo hablaba griego. Ellos tenían adoraban a tantos dioses porque tenían una serie de dioses. La cultura griega adoraban el cuerpo humano, adoraban la ciencia, la filosofía, tantas cosas.
Y cuando el Señor Jesús cruza el mar de Galilea, fue a un territorio gentil donde prevalecía en gran manera gentiles, gente que le llamamos helenizada, que ya había absorbido mucho de esa cultura. Era una región, que lo vamos a ver más adelante, se conocía como la región de Decápolis. Ahora, en la actualidad, esto se llama Siria, es lo que ahora se llama Siria. Ahí estaba Decápolis y estaba una región que formaba parte de esta parte que se llamaba Decápolis. Decápolis quiere decir 10 ciudades, o sea que eran 10 ciudades importantes las que estaban en esta región. Y una de las regiones o de las ciudades, el territorio que estaba aquí, era la parte de los Gadarenos. Y el Señor Jesús solamente fue, llegó, vio a un hombre que estaba en una tempestad tremenda del alma. Acababa de pasar una tempestad de la naturaleza y ahora se iba a encontrar con una tempestad espiritual. Y el Señor, lo curioso, y quiero que te pongas a pensar, es que el Señor solamente fue para hablarle a esta persona. ¿Y sabes qué pasó en esa región? Que la demás gente que vio lo que había pasado le dijeron: ¿sabes qué, Jesús? Vete de aquí. No te queremos. Regrésate. Por favor, regrésate por donde viniste. Y el Señor Jesús se volvió a subir a la barca y se regresó. Quiero decirte que lo que vamos a ver en esta mañana, que vamos a estudiar en esta mañana, es algo que escriben los tres evangelistas sinópticos. Me refiero a Mateo, Marcos y Lucas. Los tres narran esta porción porque indudablemente para los tres fue algo que los dejó sumamente impresionados. Entonces, dicho lo anterior, sin más, vamos a adentrarnos en Marcos capítulo 5. Si tu Biblia tiene encabezados, el encabezado que tiene ahí tu Biblia ha de decir algo como lo siguiente: el endemoniado Gadareno. Endemoniado Gadareno. Empezamos leyendo. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaban dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Fíjate, quiero que tú y yo empecemos a meditar y analizar lo que nos está enseñando aquí el pasaje. Primeramente quiero que veas que nos viene diciendo el evangelista que inmediatamente que llegaron al otro lado del mar, como yo te decía, era la región de los Gadarenos. Llegando a esa región, dice, y que apenas habían salido de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros, o sea, ahí del cementerio, un hombre con un espíritu inmundo. Te decía yo que al anochecer, nos había dicho Marcos, lo habíamos leído la semana pasada, que al anochecer se habían embarcado para cruzar el mar, y quizá era una trayectoria de unas 3 horas. Y si tú quieres, por la tormenta, se tardaron otras 2 horas.
Esto quiere decir que, pues, si se embarcaron entre las 6 y 7 de la noche, pues eran como las 12 de la noche cuando llegaron al otro lado, cuando llegaron a la región de los Gadarenos. O sea que era de noche y quizá venían todavía asustados los discípulos, todavía venían un poquito asombrados. Te recuerdo que terminamos nosotros el estudio de la palabra el domingo anterior, donde los discípulos decían, ¿quién es este? ¿Quién es este? Ni siquiera podían reconocer a Jesús, sino que para ellos era algo tan extraño que decían, ¿quién es este? Que el viento y el mar le obedecen. Y ya cansados, asustados porque habían tenido que lidiar un poco con la tormenta, habían visto cómo el Señor venía dormido, etcétera, pero apenas van llegando en la noche y van saliendo de la barca, y enseguida, así nos dice Marcos, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros, o sea, del cementerio, un hombre con un espíritu inmundo. Una manera muy elegante de Marcos de hablar, una manera muy elegante de decirnos un espíritu inmundo. O sea, revelándonos que no era algo que era natural, que no era algo físico, que no es algo que nosotros pudiéramos conocer y detectar en el mundo natural. Nos está diciendo que era un espíritu inmundo. ¿Y qué quiere decir inmundo, querido hermano? Inmundo es algo que te provoca rechazo, inmundo es algo que te provoca desagrado, algo que muchas veces la gente dice, híjole, es que huele mal, está corrompido, está echado a perder, una manzana que está echada a perder, huele feo. El agua que esté estancada y que está llena ya de larvas y de mosquitos, huele feo, huele mal. Lo que te quiero llevar a entender es que era un espíritu inmundo el que estaba atormentando, porque nos dice así, un hombre con un espíritu inmundo. Los demás evangelistas nos dicen con un demonio. Lucas y Mateo nos están diciendo un demonio. Por eso yo te decía que para Lucas y para Mateo, pues, era un demonio. Pero aquí nos dice Marcos, un espíritu inmundo. Quizá porque él escribiéndole a los gentiles, te recuerdo que el Evangelio según según San Marcos, está escrito para los romanos. Y a lo mejor ellos no entendían mucho de demonios y un espíritu inmundo, guácala. Pero quiero decirte que quizá muchos de nosotros caemos en dos extremos. O no creemos en el mundo de las tinieblas y creemos que no existen los demonios. Y hay otros que solamente se la pasan pensando en demonios y le dan un poder excesivo a los demonios y no conocen bien y han estudiado lo que nos dice la palabra de Dios acerca de los demonios. Pero una cosa que yo te quiero decir, querido hermano, es que el reino de las tinieblas es real. El mismo Señor Jesús, durante todo su ministerio, estuvo batallando con el mundo de las tinieblas, con Satanás, con el diablo, con los demonios. Apenas vamos en el capítulo 5, pero te recuerdo que desde el capítulo 1 del Evangelio según San Marcos, ya el evangelista nos hablaba de que el Señor había sacado un espíritu inmundo de un hombre dentro de la sinagoga. Y toda la palabra nos habla acerca de estos espíritus inmundos. Y fíjate cómo en el verso 3 nos dice que tenía su morada, o sea, este hombre, donde vivía, moraba en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. O sea que ya habían intentado de decir, vamos a ponerlo en paz, vamos a ponerlo en orden, pero tenía una fuerza tal que ni los cadenas ni los grillos lo habían podido detener, porque el verso 4 nos dice, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, no una vez,
muchas veces, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Fíjate, nadie lo podía dominar. Realmente tenía una fuerza sobrehumana, una fuerza que sobrepasaba lo que en el mundo natural pudiéramos considerar para un hombre fuerte. Imagínate, ni las cadenas ni los grillos, y muchas veces los había desbaratado. Querido hermano, yo quiero que para ahondar un poquito en lo que estamos viendo, vayamos a Efesios, el libro de Efesios en el capítulo 6, desde el verso 11 y 12, Efesios 6, 11 y 12. Espero que ya estés ahí, pero mira lo que nos dice la palabra de Dios a través del apóstol Pablo. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. ¿Contra qué cosa? Contra las acechanzas del diablo. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este ciclo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El apóstol Pablo nos está previniendo que tenemos que estar despiertos, de que tenemos que estar firmes, de que tenemos que estar preparados, porque el diablo siempre va a estar acechándonos. Déjame decirte que el diablo, Satanás, el demonio, lo que quiere decir es el acusador. Él es el que te está acusando. Él es el que te está diciendo, mira, ya viste las travesuras que hizo Julio. Mira, ya viste los corajes que hace Julio. Mira, ya viste que no se está quieto Julio, que no obedece a nadie, que nada más se la pasa haciendo. El demonio, el diablo, siempre nos está acusando delante del trono celestial. También dice la palabra de Dios que es nuestro adversario. Es nuestro adversario. La palabra de Dios dice que nosotros estamos, que no obstante que nosotros estamos sumidos en nuestros delitos y pecados, Él vino para justificarnos y darnos, ¿qué cosa? Vida eterna. No obstante que tú y yo estábamos sumergidos en nuestros delitos y pecados, nosotros podemos ser redimidos y podemos ser justificados por la sangre de Cristo y poder tener esa esperanza de la vida eterna. Pero tú sabías cuál es el futuro que tiene Satanás y sus demonios. Ellos ya no tienen esperanza. Ellos están derrotados. Ellos ya están juzgados. Ellos lo que les espera es el lago de fuego para siempre. Ellos ya no tienen oportunidad de arrepentirse. Ellos ya fueron condenados. Ellos, por eso es que ellos, tanto a Dios como a ti y a mí, nos ven como adversarios. Ellos quieren que nosotros perdamos esa esperanza, que tú y que yo perdemos esa imagen de Dios que hemos sido investidos desde la creación, cuando el Señor dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Entonces Él lo que quiere es que tú y yo perdamos esa semejanza. Quiero que vayas ahí a Primera de Pedro 5:8. La primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5, en el verso 8. Y fíjate lo que nos dice ahora el apóstol Pedro. Primero nos dijo el apóstol Pablo que nos vistamos de toda la armadura espiritual, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, que tenemos lucha contra huestes espirituales de maldad. Y aquí ahora nos dice el apóstol Pedro, sed sobrios y velad. ¿Qué quiere decir velar? Que no te duermas. ¡Ey, no te duermas!
no te entretengas, no te distraigas, no creas que esto no es real, no creas que esto es un cuento, esta es la realidad, esta es la palabra de Dios, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario es tu enemigo, el que te tiene coraje, el que quiere que pierdas. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor, buscando a quién devorar. Anda viendo a ver quién se duerme, quién se distrae, quién le cree, porque Satanás es homicida desde el principio y es padre de mentira. Él siempre te va a decir, no puedes cambiar. Hey, es mentira lo que te están diciendo, no es cierto. Hey, no le hagas caso a tus padres, no le hagas caso a tus maestros, no le hagas caso a tu jefe, no le hagas caso al pastor, no le hagas caso al gobierno. Siempre te va a estar diciendo mentiras. Fíjate lo que nos enseña Santiago 4:7. Aquí el apóstol Santiago también en su carta nos enseña en el capítulo 4, en el verso 7. Santiago 4:7 nos dice, someteos pues a Dios, sométete a Dios, resiste al diablo y huirá de vosotros. Tenemos una lucha, hermano, tenemos una lucha. Es real, es una situación que el Señor nos ha puesto y que nos ha percibido. A través de toda la Escritura podemos ver cómo Él vino precisamente para deshacer las obras del diablo. Para eso vino el Señor Jesús. Ahí mismo donde estás, en Santiago, pero en el capítulo 2, nos dice también la palabra, nos está diciendo que debemos de resistir al diablo, pero aquí en Santiago 2, en el verso 19, nos dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen en el diablo, los demonios conocen a Jesús, los demonios conocen a Dios, conocen la palabra y tiemblan ante su palabra, pero siguen siendo demonios, siguen siendo diablos. Entonces, fíjate cómo este hombre que estaba ahí en medio de los sepulcros, en medio de esta situación tan tremenda, yo quiero que vayamos viendo cuál era la situación de este hombre. Nos dice que tenía una fuerza excepcional. Pero ¿de qué le servía la fuerza, querido hermano? ¿De qué le servía la fuerza? ¿De qué era un engaño? Quizá él era muy fuerte, pero realmente no tenía dominio sobre él. Él dice la palabra que la gente no quería pasar por ese camino para no encontrarse con él. En el Evangelio según San Mateo nos dice que ya no querían pasar por ese lugar. También nos dice Mateo y Lucas que este hombre andaba desnudo. Fíjate nada más, este hombre que estaba endemoniado tenía una fuerza tal, pero era tan agresivo, tan iracundo, era un peligro, por eso la gente lo quería llenar de cadenas y de grillos. Pero también andaba desnudo, que esto nos lleva a ver que no tenía vergüenza, no tenía pudor, no tenía dignidad, estaba destituido de toda virtud y sobre todo esa santidad, ese estar apartado para Dios, de reflejar la imagen de Dios, ya la había perdido. Nos dice en el verso 5, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Fíjate nada más, de día y de noche.
no podía descansar. Andaba de día y de noche, pues dando gritos, andando para arriba y para abajo, dice, en los montes, en los sepulcros. No tenía paz, no tenía consuelo. Y nos dice que también se andaba hiriéndose a sí mismo con piedras. Es un hecho que cuando alguien pierde la paz, cuando alguien no tiene descanso, cuando alguien ha perdido toda esa imagen de Dios, ya lo que quiere es acabar consigo mismo. Se está lastimando, se está autoflagelando, tiene ya tendencias suicidas, querido hermano. Fíjate nada, qué cosa tan tremenda. Pero todo esto que estamos viendo de la situación de este hombre, que lo llevó hasta esa situación, nos dice en el verso 7, verso 6, dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Fíjate, también lo que quiero es que tú veas, querido hermano, cómo ellos van llegando a esta región, y sin embargo, este hombre ya sabía quién era Jesús, lo conocía hasta por nombre, y no nada más lo conocía por nombre, sino que también sabe que es el Hijo del Dios Altísimo. Y es que realmente no era el hombre, sino el espíritu que moraba en ese hombre. Ese espíritu inmundo, ese demonio, ese diablo, que ya sabía quién era él. Y le estaba diciendo, eres hijo del Dios Altísimo. Los discípulos que habían estado tanto tiempo con Jesús, o que ya llevaban tiempo con Jesús, ni siquiera sabían quién era. Y ahora este endemoniado sí sabe quién es Jesús, y hasta dice que es hijo del Dios Altísimo. Por eso te llevaba yo a Santiago, que dice que los diablos conocen a Dios y tiemblan. Por eso lo ven llegar y dice que se postró y le estaba clamando a gran voz diciendo, te conjuro que no me atormentes. ¿No te has dado cuenta que para la gente que no conoce a Dios, para la gente que no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, para la gente que está sumida en los delitos y pecados, es triste, pero es la verdad, escucha la palabra de Dios y como que le atormenta? Escucha alabanzas y dice, no quiero oír, cambia eso, quita eso, lo atormentan. Porque son los espíritus, querido hermano, inmundos que moran en él. ¿Cómo es esto, Julio? Permíteme, lo voy a ir explicando. Porque la gente que está sumida en delitos y pecados, en idolatría, en hechicería, en pecado sexual, en pornografía, en prostitución, en sexo ilícito, en infidelidad, en alcoholismo, en prostitución, la gente que está metido en todo esto, ¿sabes lo que está dándole entrada? Le está dando entrada a los espíritus inmundos. Porque esta situación que acabamos de ver de este hombre, que quiero que veas cómo le sigue diciendo en el verso 8. En el verso 8, fíjate lo que nos dice el evangelista. Porque le decía, Jesús le decía a este hombre, sal de este hombre, espíritu inmundo. Verso 9. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Le pregunta, ¿cómo te llamas? Y en realidad el espíritu inmundo, no el hombre, el espíritu inmundo le está diciendo, le responde, Legión me llamo, porque somos muchos. Quizá para ti, ahorita escuchar legión, pues no tiene nada que ver. Legión, ¿quién sabe? Los legionarios, legión. Pero déjame decirte que cuando este evangelio se escribió, que se escribió bajo el Imperio Romano,
para los romanos una unidad de combate para conquistar, una unidad de combate para conquistar pueblos, se llamaban legiones. Una legión para el ejército romano era una compañía, ¿sabes de cuántas personas? 6,000. 6,000 personas formaban una legión en el ejército romano. Y aquí el espíritu inmundo de alguna manera le dice, ¿cómo te llamas? Dice, legión, porque somos muchos. Y yo no sé, querido hermano, si eran 6,000, si eran 2,000 o si eran 2, porque no es la primera vez que vemos que nos dice la palabra de Dios de que había más de un espíritu inmundo, más de un demonio dentro de una persona. Te recuerdo a María Magdalena. María Magdalena nos dice la palabra que era una mujer que había estado poseída por ¿cuántos demonios? Por 7. Por 7 demonios. Y aquí este hombre que ni conocía a Jesús, a lo mejor era la primera vez que lo veía, poseído por una legión. Dice, somos legión porque somos muchos. ¿Y cómo había llegado este hombre a esa situación en la cual andaba entre los sepulcros, entre los muertos, que andaba desnudo, que andaba para arriba, para abajo sin paz, que se andaba lastimando, quizás hasta llegó herido, llegó con lastimaduras que él mismo se había hecho, y el Señor decía, bueno, pues ¿qué pasó? ¿Por qué tienes esto? Yo te decía que el enemigo de nuestras almas, el adversario del diablo, es el padre de la mentira. Y él no necesita de muchas cosas para esclavizarte. Él lo único que necesita es que tú le creas. Él es padre de mentira. Y con él, al tú creerle, tú le crees a él y entonces poco a poco él te va esclavizando y te va llevando hacia una esclavitud en la cual como este hombre ya estaba con una legión. Y en un principio te dicen, hombre, no pasa nada, échate un porrito, échate una copita, no hombre, tu esposa ni cuenta se va a dar, ni vas a ver, mira, pues ahí, si te están poniendo la mesa, aprovechate una canita al aire, no hombre, échate, échate la pinta, no vayas a la escuela, nadie va a saber, nadie se va a dar cuenta. Pero nos dice el libro de Romanos que cuando alguien no considera a Dios y le empieza a dar adoración y culto a las criaturas, a la creación, empieza poco a poco a ir cayendo en una situación hasta cuando su necio corazón es entenebrecido y terminan dándole culto a las criaturas y se olvidan de Dios. El alcohólico no empezó tomándose una pata de elefante de Bacardí. El infiel no empezó acostándose con 50 muchachas. El drogadicto no empezó con un churro de 30 centímetros. El ladrón no empezó robándose $1,000,000. El desobediente no empezó saliendo como rebelde a quemar carros y a romper vidrios. Empezaron poco a poco. ¿Cómo lo sé? Porque así nos dice la palabra de Dios. Quiero que vayas. Efesios. Nuevamente vamos a ir a Efesios. Efesios 2, del 1 al 3. La cosa es que tú le des entrada al pecado y el pecado poco a poco te va esclavizando, querido hermano. La primera vez fue la más difícil, así como la primera copa. Hasta gestos le haces, ay, sabe re feo, el primer cigarro, la primera inyección, no sé, la primera vez que eres infiel, hasta cara le haces, ay, no, te sientes mal, pero mira, ya después te vas deslizando tremendamente. Fíjate lo que nos dice Efesios 2,
del 1 al 3, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Pues es que el mundo dice que el amor es libre. El mundo dice que yo soy dueño de mi propio cuerpo. El mundo dice que tengo que experimentar todo porque si no, no voy a saber nada. El mundo nos dice que tengo que hacer esto, que tengo que hacer aquello. El mundo dice que Dios no existe. El mundo dice que el diablo no existe. El mundo dice que yo soy el arquitecto de mi propio destino. Y el mundo. Pero dice que estaba siguiendo la corriente de este mundo, pero fíjate lo que dice a continuación. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son estos? Pues el diablo, el demonio. El espíritu que opera en la potestad del aire. Él está aquí. Él anda aquí, él anda tratando de que caigamos, como acabamos de leer, que tenemos que estar resistiéndolo. Tenemos que tener la armadura de Dios para resistir las acechanzas. Mira lo que nos dice Juan 8:44, el Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 44. Nos dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso. ¿Y qué más nos dice? ¿Qué más nos enseña el Evangelio según San Juan? Y padre de mentira. Él está empeñado, querido hermano, en engañarnos. Él está empeñado en que le hagamos caso y nos dice, no, hombre, mira, no va a pasar nada. O todos los problemas que tienes, esa tristeza que tienes, esa frustración que tienes, échate una copita para que la olvides. Esa frustración, esa pena que tú tienes, no, hombre, pues vete a divertir, distráete, vete a conseguir alguien que te ofrezca sexo ilícito, refúgiate en la pornografía, no pasa nada, refúgiate en la prostitución, no pasa nada. Te va a engañar, te va a ofrecer cosas que al final de cuentas te van a esclavizar. Y déjame decirte que ese espíritu inmundo, como yo te decía, que al escuchar la palabra inmundo, debes de entender que es algo que es sumamente desagradable. ¿Qué te parece violación? ¿Tú crees que la violación es inmunda? ¿Qué te parece pedofilia? ¿Tú crees que la pedofilia no es inmunda? ¿Corrupción? ¿Tú no crees que la corrupción, que a lo bueno le llamen malo y a lo malo le llamen bueno, no es inmundo? Cuando tú empiezas a cambiarle de nombre a las cosas, estás empezando a darle entrada al enemigo. Y por eso te digo que empiezan a ver cosas y a ver cosas, y el Señor no se agrada de esto, y desde ya el Antiguo Testamento le había dicho a su pueblo que no hiciera ni anhelara las cosas que iban a hacer los pueblos que él iban a ver, que iba a conocer en la tierra prometida. Y ahora, en la actualidad, quizá tú me vas a decir, ay no, Julio, pero yo no estoy endemoniado como ese que andaba encuerado y andaba corriendo entre los sepulcros y que tenía fuerza como Superman. No, pero ¿qué tal, querido hermano? Si tú eres esclavo de la pornografía, si tú eres esclavo
de la infidelidad, no respetas a tu esposa, no respetas a tus hijos, o al revés, no respetas a tu esposo, no respetas a tus hijos, o simple y sencillamente estás lleno de vicios y hábitos pecaminosos e inmundos y no lo reconoces. Porque así como este hombre andaba desnudo, muchas veces todo el mundo sabe que te drogas, todo el mundo sabe que eres iracundo, todo el mundo sabe que eres alcohólico, todo el mundo sabe que eres infiel, porque estás desnudo, pero tú no lo quieres ver. Tú dices, no, nadie sabe, nadie me ha visto. Y a lo mejor nadie en este mundo te ha visto, pero el Dios Todopoderoso y Eterno te ve. Y lo que quiere es que salgas de esa esclavitud, querido hermano, porque esa esclavitud no te lleva a ningún lado más que a la perdición. No te lleva a ningún lado. Quiero que vayas a Deuteronomio 8, en el verso 11 al 20. ¿Y por qué quiero que veas esto? Porque tristemente, querido hermano, aquí el Señor le decía a su pueblo que tenía que estar apercibido, que tenía que estar velando, como nos dice el apóstol Santiago y el apóstol Pedro, que estemos velando, que estemos vestidos de la armadura, porque nuestro enemigo anda viendo a quién devora. Es una realidad. Anda viendo a quién devora. Fíjate, Deuteronomio 8, versos del 11 al 20. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Esto es triste, hermano, pero muchas veces me ha tocado ver que la gente cuando empieza a ser bendecida, que muchas veces cuando la gente se acerca a Dios en su necesidad, en su pena, en su frustración, y se acerca a Dios y empieza a buscarlo, pero cuando el Señor empieza a responder y cuando empieza a ser bendecido y quizá no se aumenten sus vacas ni sus ovejas, pero empieza ya a tener libertad económica, empieza a tener un trabajo estable, empieza a tener, como dice aquí, plata y oro, ya hasta le dieron la tarjeta oro y la tarjeta de crédito plata. Ya no quieren ir a la iglesia. Ya se olvidan de lo que el Señor hizo en su vida y ya todo les parece exagerado, ya todo les parece que no vale la pena. Y fíjate cómo dice en el verso 14, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó de agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído estas riquezas. ¿Cuántas veces yo he visto que la gente empieza a caer en orgullo, en soberbia, en vanagloria, y empiezan a olvidarse de que realmente todo buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto? Y nos sigue diciendo, verso 18, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te dé el poder para hacer las riquezas,
a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y los sirvieres a ellos, te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Es que yo no me inclino ante dioses ajenos. Si tú te inclinas ante las riquezas, ante el trabajo, ante la cultura, ante la sociedad, ante la ciencia, ante tus hijos, ante tu esposa, o sea, aquí lo que nos está enseñando el Señor es que la idolatría, Él es un Dios celoso. Él quiere el primer lugar, no quiere, pues sí, no quiere el primer lugar, querido hermano, quiere el único lugar. Quiere que tú seas ese tabernáculo, que tú seas el templo del Espíritu Santo, que no seas el templo o la guarida de Satanás. Llegan los hombres a perder tanta la imagen de Dios y a sumergirse en tantos pecados, que se llenan de tanta maldad, de tanto espíritu inmundo, que en lugar de reflejar la imagen de Dios y ser morada del Espíritu Santo, reflejan espíritus inmundos como legiones, y todo el mundo le saca la vuelta, todo el mundo no quiere estar con ellos, no quieren nada. Fíjate lo que nos dice. Regresemos a Marcos. Querido hermano, si tú y yo no estamos apercibidos, si tú y yo no nos ponemos la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, y guerreamos con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, seremos presa fácil. Resistir al diablo, resiste al diablo y huirá de ti. Amén. Nos dice en el verso 10, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron, y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Fíjate nada más, o sea, los demonios, legión, le dijo, no, ¿sabes qué? No nos saques de aquí, mándanos, déjanos entrar a esos cerdos. Pero quiero que te des cuenta que el demonio le pide permiso al Señor. El demonio no anda haciendo lo que quiere. Él está sujeto, él reconoce al Señor. Y él le pide permiso. Él le dice, ¿sabes qué? Permíteme que vaya a suceder. Y es por eso que cuando tú y yo realmente hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y nos apartamos y tratamos de mantenernos en santidad y reflejar su imagen, y no practicamos el pecado, estamos resistiendo al diablo, y vamos, el Señor no va a permitir que los demonios vayan en las ovejas de su prado. Cuando vemos esto, tenemos también que entender que nos dice la palabra que eran 2000 cerdos. 2000 cerdos para el pueblo judío era una cosa horrible, porque creo que todos nosotros sabemos que para el pueblo judío los cerdos eran un animal impuro. No podían tocarlo, no podían comerlo, no se podían acercar a él. Entonces aquí tú te das cuenta, y te recalco, que era una región gentil. Una región donde la cultura para nada era la cultura judía.
una cultura donde pues había gente que estaba cuidando 2,000 cerdos. Y 2,000 cerdos es una lana, querido hermano, es una lana. Y por eso te digo que a lo mejor no eran 6,000, que era una legión del ejército romano, pero por lo menos eran 2,000, porque los 2,000 cerdos, yo nada más quiero que te imagines cuando el demonio se fue hacia los cerdos se pusieron como locos. Si los cerdos se pusieron como locos y se fueron a despeñar y se murieron ahogados, no quiero ni pensar lo que estaba padeciendo ese pobre hombre. Imagínate, los cerdos mejor se fueron y se mataron ahí, se despeñaron. Qué angustia, qué pena, qué ansiedad pudiera haber tenido ese hombre. El Señor les dio permiso y se fueron para allá. Y los que estaban cuidando, fíjate, los que estaban cuidando los cerdos se asustaron, verso 14, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. O sea que, pues también me imagino, pobrecitos, ellos estaban cuidando a esos 2,000 cerdos, era su responsabilidad. Y de repente, imagínate, ya los cerdos ya se murieron, ya se ahogaron, ahí están en el mar, flotando los cuerpos. ¿Cuántas salchichas se pudieran hacer con los? ¿Cuántos jamones se podrían hacer con los? Y entonces llegan la gente de la ciudad, en el verso 15 y del campo, dice, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, pero fíjate ahora cómo lo ven. Sentado, en paz, tranquilo, descansando, vestido, ya no andaba desnudo. Quizá los mismos discípulos le prestaron ten para que te tapes tus vergüenzas. Porque ¿a quién le gusta andar desnudo? Por favor, hermano, ¿quién anda desnudo en la calle? Para que te des cuenta. Pero fíjate, lo más hermoso dice, sentado, vestido, y en su juicio. Estaba en su juicio. Se habían alejado esa legión, ese espíritu inmundo, y ahora ven al hombre que está sentado, vestido y en su juicio cabal, y nos dice, tuvieron miedo. Tuvieron miedo. También esa región de Gadara, los gadarenos dijeron, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Porque nos están platicando que salieron demonios, que se fueron a los cerdos, y que los cerdos cuando fueron los demonios, pues ellos se despeñaron y se volvieron locos y se fueron hacia ahogar al mar. Verso 16, y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de su contorno. Señor Jesús, vete, por favor, vete. Y aquí en esta mañana yo te quiero enseñar que muchas veces, como nos enseñó la parábola del sembrador, que el corazón del hombre en ocasiones puede ser un corazón duro. Un corazón duro que, aunque cae la semilla, inmediatamente viene el diablo y la arrebata. Para estos hombres de esta región de Gadara, en lugar de estar gozosos, asombrados del gran milagro que se había hecho, de tener ahí a ese hombre portentoso que no era otro más que Jesús, el Hijo de Dios, que ya lo había exaltado y lo había reconocido el demonio, ¿no? Que era el Hijo de Dios Altísimo. Para estos hombres era más importante, ¿sabes qué? Que habían perdido no sé cuántos miles de dinares ahí, de monedas del Imperio Romano. Para ellos era más importante
lo económico. Para ellos se habían perdido tanto y no tenían ese corazón misericordioso que el Señor sí tenía de liberar al necesitado. Para ellos quizá eran más importantes los cerdos que el ser humano. Y a lo mejor yo ahorita en la mañana me dicen, claro, Julio, pues claro que es más importante los animales que el ser humano. Y si no lo dudo, que piensen que es más importante el ser humano que los animales. Pero ahora nuestra cultura nos enseña que hay un sinnúmero de movimientos que nos dicen, salvemos a las ballenas, salvemos al oso polar, salvemos a los delfines, salvemos el calentamiento global, salvemos el mar porque lo están llenando de plásticos. Pero esos mismos que están defendiendo esos animales, esa madre tierra, son los mismos que dicen, no hombre, hay que pedir que libericen el aborto, que liberen el aborto, porque la mujer es dueña de su cuerpo. Pues sí, la mujer, pero ¿y el bebé? El embrión que está ahí. O quizá dice, no, pues que si ya nadie quiere vivir, liberen la eutanasia. Qué bueno que la gente, si ya no quiere vivir, pues que se quite la vida, que tenga una muerte digna, y lo acomodan de tal manera, querido hermano, que se oye bonito, se oye inteligente, se oye culto, se oye cool. Pero si tú lo ves contra la palabra de Dios, dices, esto no es lo que le agrada al Señor. Entonces no vengamos con lo que el mundo gentil nos susurra al oído. Oye, es que si un hombre ama a un hombre es amor. No, querido hermano. Porque también el Señor nos enseña que nuestras emociones, cuando no están controladas, se vuelven pasiones. Y el Señor te dio a ti y a mí el Espíritu Santo, y el fruto del Espíritu nos da dominio propio. Y yo con el dominio propio puedo dominar mis emociones, dominar mis sentimientos, y como dice la palabra, airaos, pero no pequéis. Sí, si te quieres airar, está bien, pero no peques. Domina tus emociones, domina tus sentimientos. Es que no puedo. Pues no es que no puedas, es que no quieres. Fíjate cómo vamos viendo y nos van mostrando tantas cosas. Verso 17. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Ya no nada más era, Señor, vete, ya le rogaba. No, por favor, ya, vete. No nos debes nada, o a lo mejor no, pues ya no hay fijón, ya, vete. Pero fíjate lo que nos dice, verso 18. Y ya vamos a terminar, entonces quiero que pongas mucha atención. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Ya se ve el Señor, ya se empieza a subir a la barca junto con los discípulos, y este hombre que había estado atormentado y que había estado tan atormentado y sometido por los demonios, era un hombre agradecido. Era agradecido. Le dice, Señor, déjame ir contigo, yo me voy contigo. Yo me voy contigo, Señor, yo me voy contigo. Porque quiero dejar atrás todo. Era agradecido. Algo que siempre ha sido muy raro. Ha sido muy raro desde siempre. Te recuerdo que hay un pasaje en el Evangelio donde el Señor Jesús sanó a 10 leprosos. A 10. Los sanó a los 10. Y nada más uno regresó a darle las gracias. Y el Señor así les dijo, pues
¿qué pasó? ¿Y dónde están los otros 9? Nada más uno viene a darme las gracias. Porque así es el ser humano, querido hermano. No es nada agradecido. Y en esta mañana yo te invito a que seas agradecido. ¿Cuántas veces la gente te libera de cargas, de temores, de miedos, de tantas cosas? Y hay alguien que te tiende la mano y te trata de sacar adelante, de quitarte de esa situación. Y muchas veces lo negamos, no lo reconocemos o simple y sencillamente no nos importa. Aquí el Señor Jesús está viendo que este hombre es agradecido, que le dice, hey, llévame contigo, yo me voy contigo, te quiero servir. De ahora en adelante, tú eres mi Señor. Y déjame decirte que el problema del no ser agradecido es que cuando alguien no es agradecido, es orgulloso. El que es agradecido es humilde, porque sabe que no lo merece, porque sabe que se lo dan de gracia. Pero el orgulloso cree que todo se lo merece. El orgulloso cree que se lo dan porque se lo deben. Y una de las características que nos enseña la palabra de Dios para los que somos cristianos, y si tú eres cristiano, es que la credencial del cristiano debe de ser humildad, mansedumbre y paciencia. Necesitas ser humilde, reconocer y no nada más lo que el Señor te da, reconocer a través de quién el Señor te da. Este hombre era agradecido y quería estar con él, pero ve lo que nos dice el verso 19. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y termina el verso 20. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. El Señor Jesús le dice, ¿sabes qué? Tú también me puedes servir, pero no aquí, no directamente, no siguiéndome, sino que esparce el Evangelio, esparce la semilla. Hay mucho trabajo, dice la palabra de Dios, que la mies es mucha y los obreros son pocos. Querido hermano, si a ti el Señor ya te liberó de tantas cosas, ya lo has ido a compartir con los tuyos, con tu familia, con tus hijos, con tus hermanos, con tus tíos, con tu esposo, con tu esposa, con tus padres. Le dice, no, dice, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales, querido. ¿Sabes qué? Yo antes creía que era Juan Camaney, que todo lo podía, y me di cuenta que realmente no soy nada, para nada, que todo lo que tengo, el Señor me lo ha dado. Mi trabajo, mi carrera, mis estudios, mi familia, mi esposa, mis hijos, todo me lo dio el Señor. Y gloria a Dios que Él me los sostiene y me los da. Y por eso yo quiero alabarle. Antes yo estaba sumido en mis delitos y pecados, era una persona iracunda, o era una persona infiel, o era una persona mentirosa, o era ratera, o era blasfemo, tantas cosas. Pero ahora el Señor me liberó, me perdonó, me dio vida eterna, y ahora quiero llevarlo, no nada más a los míos de mi familia, sino como dice aquí en el verso 20, y empezó a publicar, o sea, a hablar en Decápolis. 10 ciudades. Decápolis es lo que quiere decir, así le llamaban 10 ciudades, Decápolis. 10 ciudades, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Gloria a Dios. Es mi oración, querido hermano, que tú no digas, híjole, yo no estoy endemoniado como ese endemoniado Gazarín, pero querido hermano,
que estés, como nos dice la palabra de Dios, que estemos listos, que estemos sobrios y velando, que resistamos al diablo, porque él es especialista en engañarnos, es el padre de mentira y en ponernos cosas y cortapisas para que la gloria de Dios no sea manifestada en esta generación perversa. Amén. Amén. Vamos a dar paso a Ida para que nos termine en el culto.